La ética de la liberación es una ética de la vida que, como praxis, adopta la posición de las víctimas y se pone al servicio para su liberación. Es una ética que no está fundada en la ontología vigente, sino que parte desde la exterioridad con una escucha ética que no anula la alteridad. Para Enrique Dussel, la ética es la filosofía primera. Es por donde se debería comenzar a estudiar la propia filosofía, porque cualquiera de sus disciplinas ya están siempre situadas en alguna valoración. La ética es la primera expresión filosófica y es inherente a la existencia humana. Todo acto, singular o comunitario, siempre es una acción ética, de ahí la importancia de su estudio. Hay muchas definiciones de ética, pero podemos comenzar diciendo que la ética es la teoría general de todos los campos prácticos. Es más, es la fundamentación de todos ellos. Se denomina campo a una totalidad de sentido gracias a la cual el ser humano recorta su mundo cotidiano en alguna dimensión específica. Cada campo tiene su temática, su juego de lenguaje, su institución, su historia, sus luchas. La ética, por su parte, no tiene ningún campo propio. Esto quiere decir que nadie puede cumplir abstractamente un acto bueno o malo, sino que siempre se lo da dentro de un campo que subsume los principios éticos generales. Por ejemplo, existen actos buenos, pero siempre dentro de un campo: el económico, el político, el académico, el erótico, el pedagógico, etc. Cada uno de estos campos subsumen los principios éticos. No matarás es un principio ético analógicamente general. No matarás al obrero pagándole un salario de hambre es ya la subsunción de este principio ético general por el campo económico, y así se transforma en un principio normativo económico. Para poder entender la ética de la liberación, es necesario detenerse en cómo esta filosofía piensa lo real y su devenir. Hay que prestar atención a qué lógica responde. Y hay tres maneras de concebir la totalidad de sentido, es decir, el mundo. En primer lugar, tenemos una totalidad totalizada, es decir, cerrada, o al menos con pretensión totalizante, que responde a una lógica unívoca y en donde se pone en juego la identidad y las diferencias. En segundo lugar, tenemos a una totalidad totalmente diversa, que responde a una lógica equívoca, donde se reconoce una exterioridad, pero incomunicable con la mismidad. Y por último, está la totalidad abierta, que responde a la lógica análoga y en donde se pone en juego la semejanza y la distinción. Y es a partir de la analogía en donde la ética de la liberación fundamentará su praxis. De acá tendremos, por ejemplo, el método analéctico. En la totalidad unívoca hay lo que se conoce como diferencia ontológica. Esto significa que los diversos elementos que la componen siempre se remiten a una identidad previa. Las especies se diferencian entre sí, pero son idénticas en el género. Por ejemplo, dos personas en el aula son diferentes, pero se remiten a una misma identidad. Son estudiantes. Por eso, en esta ontología unívoca, la totalidad como lo mismo se cierra sobre sí, es solipsista. Dentro de ella, o mejor dicho, desde su interioridad e identidad, proceden los momentos diferentes, pero en última instancia, la identidad lo absorbe todo. Es un sistema que deviene de sí y por sí mismo. Es tautológico, es analítico, es universal, es monológico de lo mismo. En la dialéctica unívoca se pasa de un horizonte a otro, pero siempre guardando la identidad, con la misma comprensión del ser. No permite la novedad porque el movimiento es solo el desenvolvimiento de lo ya dado. Y al estar fundamentado en la identidad, no hay lugar para lo otro, no reconoce alteridad, o si la percibe, la subsume eliminando todos sus rasgos distintivos. El otro pasa a ser parte de las posibilidades de un proyecto egoísta. Para Enrique Dussel, la dialéctica unívoca es un proceder metódico propio de la dominación porque ella implica la negación de la alteridad. La lógica de la identidad o la lógica de la univocidad es, en definitiva, la lógica de un pensamiento totalitario, violento, que hace de la distinción una diferencia más. En términos políticos, la alteridad será vista como algo a subsumirse en la mismidad. La alteridad será obligada a normalizarse o será expulsada, encarcelada o asesinada. En la dialéctica unívoca, lo mismo es la identidad o unidad primigenia desde donde proceden los diferentes. Lo otro queda atrapado dentro de lo mismo,
Es un camino que va desde los entes al fundamento y desde el fundamento a los entes, donde el despliegue dialéctico se da desde la potencia al acto, pero siempre desde lo mismo. Desde la diferencia no se puede cuestionar a la ontología porque sigue siendo pertinente a su modo de ser y de pensar. El cuestionamiento crítico vendrá si entendemos a la totalidad de otra manera, de una forma análoga, abierta, que permita la novedad. Para ello, Enrique Dussel retoma el segundo Schelling, el de la filosofía de la revelación, ya que fue el primer pensador centroeuropeo que formula una filosofía de la exterioridad, una filosofía metafísica en el sentido de transontológica, una filosofía que permite superar la ontología de la identidad. Para Schelling, Dios es el creador desde más allá del ser, es decir, desde la nada, es la fuente y señor del ser. Reconociendo la exterioridad, se puede hablar entonces de una dialéctica analógica o analéctica, donde lo mismo es distinto a el otro. Ya no existe una totalidad que los englobe originariamente. Lo mismo y el otro, al ser distintos, tienen una cierta exterioridad respectivamente, no son identificables. Ya no se habla de diferencia ontológica, sino de distinción metafísica. En el reconocimiento y respeto de la alteridad, el movimiento ya no será meramente dialéctico, sino anadialéctico, donde hay un pasaje de la ontología a la metafísica, pasaje transontológico. Anadialéctica significa el pasaje más allá de la totalidad desde la alteridad a una nueva totalidad. Pero esta nueva totalidad no es meramente la continuidad de la anterior, porque posee elementos novedosos que surgieron por la puesta en cuestión al sistema desde la exterioridad. Se trata de un pasaje ya no de la potencia al acto de lo mismo, sino desde la hiperpotencia distinta para la creación de una nueva totalidad análoga. La alteridad tiene fuerza creativa porque es libre, porque está más allá del sistema de la totalidad cerrada. Desde su exterioridad irrumpe con su rostro y con su palabra. La analéctica tiene como punto de partida un momento antropológico. Ya no es la relación óntica con la alteridad, sino que se trata de una relación ética, ante la revelación del otro en el cara a cara. Desde la lógica de la totalidad unívoca, las personas son consideradas como cosas funcionales dentro del sistema. Existe una despersonalización del otro, que es el origen de toda alienación. El otro no aparece como alguien, sino como algo, una diferencia interna en la totalidad. Pero en ese mundo cerrado sobre sí mismo, de pronto, de manera inesperada, surge alguien, o mejor dicho, irrumpe otro ser humano, otra biografía, otro mundo, otro tiempo, otra historia. A ese otro no se lo puede constituir como un objeto ni comprender desde las categorías ontológicas. El otro no se manifiesta como cualquier ente mundano, sino que se revela desde más allá del mundo, desde la exterioridad, desde la nada. Ya no estamos en el plano de la moral y la fenomenología, sino que pasamos al plano de la ética y la epifanía. El otro, desde una posición ética, no es comprendido o interpretado por lo que aparece como manifestación óntica, sino que oculta su misterio y solo se da a conocer ante el oído atento del que, asumiendo responsablemente su interpretación, tiene fe en su palabra. De lo que no se puede hablar es mejor guardar silencio, decía Wittgenstein. Y como no se puede hablar del otro, es mejor callar, pero agrega Dussel, para escuchar. La ética es el ámbito de dejar lugar a la revelación del otro, que se expresa desde sí mismo y desde su libertad. Se trata de silenciar el propio ser para escuchar la revelación del misterio de la alteridad y ponerse a su servicio. A eso se llama conciencia ética. No se trata de la visión y el dominio, sino de la escucha y el servicio. Esa palabra del otro, del excluido, se hace carne en aquel que la escucha y se hace responsable por él. A partir de la epifanía del otro, será posible negar su negación y así crear una nueva totalidad de liberación. Cuando se habla de liberación, no se debe confundir con la emancipación. No se trata de una actualización de una potencialidad, ni mucho menos de una inversión entre dominados y dominadores.
La verdadera liberación es imposible desde el sistema, desde la totalidad. La liberación se da por fuera de sus potencialidades. Se trata de la creación, desde la nada, de un nuevo orden, una nueva totalidad análoga. La analogía no elimina el conflicto como lo hace la lógica de la identidad. Tiene una apertura al no ser para subsumirla en un nuevo sistema, pero siempre respetando las distinciones. El otro se revela en el cara a cara como víctima, y su palabra no es solo informativa, sino palabra realizadora, que transforma a quien la recibe. La revelación del otro me hace responsable de su vida, y también de la transformación del mundo, para que él pueda producir, reproducir y desarrollar su vida. La indiferencia es lo que nos hace diferentes, y así se perpetúa la dominación. El dominio consiste en hacer de la distinción una diferencia. Pero la escucha ética y la responsabilidad por la vida del otro respeta la distinción y así se habilita un espacio para la liberación. La analogía no conduce a la dominación y la guerra, sino a la liberación y al servicio. El hombre ideal no es el héroe que cumple con la ley de la totalidad y mata a sus enemigos, sino el profeta, el militante político, el Mesías, quien se enfrenta a la totalidad denunciando su injusticia, mostrando la contradicción del sistema, brinda un servicio e incluso sufre la muerte. Se trata de ponerse al servicio del proyecto del otro desde la escucha ética y el deseo metafísico. Ante la irrupción del otro, siempre se es responsable. Es una responsabilidad anterior a toda decisión, a todo juicio, a todo análisis, a toda práctica. Aunque después se lo ignore y se pase de largo, la responsabilidad siempre está ahí. Y si se logra responder a su palabra, si se respeta la distinción, la conciencia ética buscará revertir la situación para que la vida negada de la víctima pueda superar el estado de opresión que sufre y pueda crecer según las exigencias de la vida en comunidad. La respuesta ética se da en la conciencia ética al militante, conciencia que le carcome, le exige, le rememora, le acusa, le impide quedarse de brazos cruzados ante el sufrimiento del otro. Pero no solo acogiendo su interpelación, sino operando realmente para el bienestar de la víctima de la injusticia. Enrique Dussel diferencia moral y ética. Por moral se entiende el sistema categórico, teórico y práctico que se funda en la totalidad ontológica vigente. Es lo propio de la existencia cotidiana que no pone en cuestión al sistema dentro del cual se vive. En esta perspectiva, lo moralmente bueno es cumplir con las reglas y con las leyes del sistema. La ética, en cambio, es la crítica a esa ontología. Tiene una pretensión de superación de lo dado. Esto supone la categoría de exterioridad y de metafísica como ámbito que se encuentra más allá de lo ontológico. La ética, entonces, es la crítica de la moral a través de una praxis de liberación. Desde esta perspectiva, el mal es la totalización de la totalidad en donde al otro se lo constituye como un ente, como una mera mediación en el sistema. El bien es, contrariamente, la liberación de la alteridad alienada en el sistema. La ética niega la pretensión de totalización que encubre fetichistamente las víctimas del propio sistema. Por eso la ética de la liberación ya no denuncia el olvido del ser, sino el olvido de la alteridad. Debemos tener presente que esta crítica al sistema siempre se origina en la víctima, en el oprimido o excluido del sistema, o quien, ya interpelado, se posiciona desde el lugar de las víctimas. En la ética de la liberación existen dos momentos, uno negativo o deconstructivo e incluso destructivo del orden que se totaliza fetichistamente, y otro positivo y constructivo. Dada la identidad del sistema, el oprimido es una diferencia interna, pero además el oprimido también tiene una dimensión no comprendida, tiene exterioridad, tiene una distinción analógica respecto de la identidad del sistema. El oprimido subsumido en la totalidad del sistema es también distinto respecto de él. Y es precisamente desde el ámbito de la exterioridad de la totalidad de la identidad donde surge la capacidad de negar al sistema. Es un momento nihilista, ateo, transformador o incluso revolucionario. Es el momento negativo.
Pero también en la ética de la liberación existe un momento positivo o constructivo, un momento creador, con fe en el otro, un momento innovador a partir de la praxis de liberación. Pero para construir el nuevo orden es necesario tener presentes los 3 principios de la ética de la liberación: el principio material, el principio formal y el principio de factibilidad. Así como materia y forma eran los coprincipios del ente, de los fenómenos, de las cosas, igualmente lo podemos pensar para la ética. El principio material está fundamentado en la vida humana en comunidad. El principio de la vida, aunque material, tiene pretensión de universalidad. No se trata de un principio novedoso, ya que en la historia de la humanidad siempre hubo diversas expresiones que valoraban positivamente la corporalidad y la vida. La vida es el presupuesto absoluto de todos los actos humanos y al mismo tiempo su finalidad última. Todo deber se funda en el vivir y en vivir cualitativamente mejor. Si la vida es el presupuesto absoluto, entonces no es un valor, sino lo que fundamenta todos los valores. Será un valor positivo todo lo que afirme la vida y, por el contrario, será un antivalor todo lo que niegue la vida. El principio ético material establece que se debe producir, reproducir y aumentar responsablemente la vida concreta de cada persona, teniendo en cuenta su vida cultural e histórica. Lo formal se ocupa de describir la manera, el modo, el cómo efectúa el ser humano las acciones desde la determinación de su voluntad. El principio formal no se excluye, sino que se articula con el principio material. Establecido que se debe afirmar la vida humana, ahora es el momento de pensar cómo hacerlo. Es un momento procedimental. El principio formal plantea que las acciones y las instituciones comunitarias deben ser decididas suponiendo la participación simétrica de los afectados con el objetivo de alcanzar un consenso compartido por todos. La forma de llegar al consenso es a través del diálogo y el debate, presentando argumentos racionales, siempre teniendo en cuenta el principio material de producir, reproducir y desarrollar la vida humana en comunidad. En la totalidad existe una normatividad, reglas, normas, leyes, procedimientos, instituciones que son fruto de un consenso. Quienes cumplen las reglas del sistema serán buenos moralmente. Por ejemplo, se puede ser un buen empleador pagando el salario mínimo sin incumplir ninguna ley laboral. Será un buen empleador dentro de la totalidad porque sigue el orden debido, sigue lo que se pautó en un consenso previo. Pero el principio formal crítico proviene de la exterioridad, demostrando que esa normatividad produce excluidos y por eso es injusta, que en ese consenso no participaron todos y por eso cuestiona su legitimidad y se posiciona en el disenso. Esto es así porque la legitimidad, consenso comunitario, es el fundamento de la legalidad. Cuando la ley deja de dar razones justas, cuando descuida el principio material de la vida humana en comunidad, pierde validez. La negación del otro por parte del sistema vigente lesiona la legitimidad y por lo tanto la ley y la legalidad queda éticamente en el aire, sin fundamento. El principio crítico buscará romper con el fetichismo del consenso que confunde la legalidad con la realidad misma. El disenso demuestra que sobre la ley siempre se encuentra el principio material. Pero además del momento negativo, de constructivo, se sigue un momento positivo, creativo y de innovación. Frente al consenso de dominadores se levanta el disenso de las víctimas que van a buscar un nuevo orden ético justo. El disenso hace salir a la ley de su acto y lo restituye a su potencia creadora. Descubre una nueva fuente de justicia, la fe del pueblo en el pueblo. ¿Cómo lograr un nuevo consenso? Para esto, Dussel retoma lo planteado por Appel y Habermas en su Ética del Discurso. Todo diálogo debe tener las pretensiones de inteligibilidad, verdad, rectitud, veracidad. Pero la novedad en Dussel es que ya no se trata de un diálogo dentro de una ontología fundamentada por la identidad, sino que parte de las víctimas excluidas en donde sus reivindicaciones se articularán por semejanza y distinción. La gran distinción con la ética de Habermas es que el principio formal dusseliano se sigue del principio material.
No se vive para argumentar, sino que se argumenta para vivir mejor. Dussel agrega a las pretensiones anteriores la pretensión de bondad, que es la perfectibilidad y la constante corrección de lo acordado, ya que un acto perfecto éticamente es imposible. Desde el disenso se buscará el consenso que armonice las reivindicaciones de los excluidos, para luego objetivarse en instituciones. Por eso, el siguiente principio es el de factibilidad. La factibilidad ética tiene como supuestos a los principios materiales y formales. Se trata de la operatividad, de cómo llevar a la realidad esos principios. Es factible lo que puede hacerse, producirse, efectuarse. En la ética es indispensable abrir un horizonte de realismo crítico, ya que no se puede hablar de justicia cuando el acto es imposible. No se trata de ir hacia la utopía por la utopía misma, porque la dominación también tiene su propia utopía. Por ejemplo, la del capitalismo es un mundo con elevada tasa de ganancia. El principio de factibilidad busca ese inédito viable de liberación, lo todavía no dado y sin embargo posible. Para ello, las instituciones son necesarias porque sostienen las transformaciones en el tiempo. Además, es imposible salirse de lo institucional. El acto humano es siempre sistémico, institucional, determinado por estructuras comunitarias a priori. Nunca existió un individuo solitario en estado de naturaleza. El principio de factibilidad establece que tiene pretensión de bondad todo acto humano o institución comunitaria si y solo si, además de afirmar la vida y por acuerdo de los afectados, son empíricamente posibles. Se trata de un momento donde poner en la existencia un nuevo orden desde la voluntad del pueblo, nuevo orden ciego desde la totalidad dominadora, porque ésta no contenía en sí la potencia creadora. Solo será posible desde la exterioridad, desde la revelación del pueblo que permite negar la negación afirmando la novedad futura. Pero no será una tarea sencilla porque la totalidad no permitirá perder la hegemonía. Acusará de malos, de ilegales, de violentos, de subversivos a los disidentes. Perseguirá a los referentes, a los líderes, a los mesías, en términos de Walter Benjamin. El Mesías es quien se posiciona desde las víctimas, las mueve, las motiva, exige y crea la necesidad de intervenir en la historia, creando las condiciones de liberación. La praxis mesiánica es considerada ilegal desde las instituciones de dominación que naturalizaban el orden vigente y sus víctimas. El Mesías establece una lucha defensiva, la única éticamente justificada, ya que su acción es contra la violencia ofensiva dominadora. Tiene la fuerza de los débiles, la de David contra Goliat. Trata con sus armas de derrumbar a esa estatua con pies de barro. Su arrojo va carcomiendo desde abajo todo el sistema. Ya perdió el miedo y por eso es temido. La tarea de quien sustituye a la víctima, del Mesías, del referente político, es una praxis de servicio. Por eso exige los valores cardinales tradicionales, pero volcados hacia la víctima. La valentía para exponerse por las víctimas, poner el pecho, levantar la mano, sacar la cabeza. La justicia como horizonte del nuevo orden de liberación. La prudencia como sabiduría práctica, pero ya no considerada como un hábito individual, sino en tener la sabiduría de escuchar éticamente el consenso comunitario. La temperancia es la incorruptibilidad del militante, permite decidir lo mejor para la comunidad, entendiendo que el poder es servicio y no privilegio. Estas virtudes permiten ejercer el poder obedeciendo y no dominando. La irrupción de un liderazgo mesiánico no es mera función de caudillismo jerárquico y mucho menos la figura del líder carismático, sino que se trata de una singularidad que surge desde las bases populares para personalizarse paradigmáticamente y retornar hacia el pueblo. El Mesías es el pueblo obedeciendo al pueblo. El proyecto transontológico, la nueva totalidad abierta, se irá realizando sobre la marcha. No es factible una planificación perfecta porque está más allá de la finitud de la condición humana. Pero en cambio, sí es posible una planificación parcial, estratégica y suficiente para impedir los mayores efectos de dominación y exclusión.
Esta planificación debe ser limitada con la conciencia de que es inevitablemente falible, que necesita evaluación y corrección formulada por el pueblo mismo en la comunidad básica del barrio o la aldea, del municipio, de la provincia, en coordinación con los respectivos niveles del Estado. Haría falta entonces habilitar una verdadera democracia participativa. La participación del pueblo permitirá la transformación hacia las condiciones de liberación. Dussel esquiva la disyunción de Rosa Luxemburgo, reforma o revolución, y plantea que es posible una tercera forma, la transformación. La reforma consiste en cambiar las cosas en un nivel superficial, no es un cambio sustancial. En otras palabras, se cambia para que no cambie nada. Por su parte, la revolución es un cambio total, pero se puede caer en el error de adelantar artificial y antihistóricamente esos cambios, confundiendo lo imaginado, lo soñado, lo pensado, con lo empíricamente posible. Y la transformación de la que habla Dussel reconoce su parcialidad, pero tiene un lugar en la cotidianidad, entonces es empíricamente posible, y nunca descuida el horizonte revolucionario. Permite ir madurando la subjetividad, crear consensos desde las víctimas y trabajar para la creación de nuevos espacios de liberación. Prioriza el tiempo sobre el espacio. Las instituciones éticas a crear son imprevisibles a priori, porque cada tiempo tiene nuevas necesidades, pero todas ellas responden a los tres principios éticos. Habrá instituciones materiales ligadas a la afirmación y crecimiento de la vida, instituciones formales o sistemas de legitimación que garantizan la cohesión de la comunidad, y también habrán instituciones fundadas en el principio de factibilidad que permitirán la realización empírica de los otros dos tipos de instituciones. Además de ir hacia lo imposible, existe otro peligro en la factibilidad, la fetichización de la totalidad. En toda institución habrá un tiempo creativo, una época clásica de equilibrio y finalmente un momento de decadencia entrópica que clama su transformación. Toda institución se aliena y se fetichiza con el tiempo. De servir a la vida de la comunidad comienza a servirse de ella. A partir de toda transformación es necesario estar alerta. La historia cambia cada día y se debe tomarle el pulso como el corazón. El transformador con inicial pretensión de bondad puede convertirse en el burócrata corrupto que justifica la existencia de víctimas. Nadie puede ni debe dormirse sobre los laureles, porque los laureles se secan y se transforman en veneno que oprime, que excluye y que mata. El concepto de fetichización indica el ocultamiento de una inversión que se produce en la realidad objetiva, pero que subjetivamente viene a considerarse como la naturaleza misma de las cosas. El término fetiche se origina de la confluencia de dos conceptos, hechizo y fabricar. Un fetiche en el pensamiento semita era un ídolo fabricado, hecho por la mano de sus adoradores. El creyente objetivaba su fantasía en un ser divino que construía él mismo y luego era objeto de su culto, el becerro de oro. El fetichismo oculta uno de los términos de la relación, lo que produce la absolutización del otro término. Por ejemplo, en el campo económico tenemos un término A, trabajo vivo, y un término B, capital. Cuando se fetichiza este campo, el término A es negado, se oculta que el trabajo vivo es la fuente del capital, y el término B queda sin relación alguna, queda absolutizado. Se da por supuesto el capital y toda explicación de su origen nunca llega a la verdadera fuente. Incluso el trabajo queda en esta relación inversa y ahora es el capital quien crea el trabajo. Y así escuchamos frases como es el empresario quien crea trabajo y pone en riesgo su capital, ocultando que en realidad el empresario se queda con el trabajo y es el trabajador quien arriesga su vida. Y así, el mismo campo económico también puede fetichizarse, puede ocultar sus relaciones con otros campos y absolutizarse. Se da, por ejemplo, cuando lo económico queda como referencia absoluta, cuando se considera al mercado como el criterio absoluto, tanto de la educación como cualquier relación interpersonal y de la política en general. Pero hablando en términos estrictamente políticos, la fetichización se da cuando se oculta el poder del pueblo. Enrique Dussel distingue dos tipos de poder, la potencia y la potestas. Luego se sumará un tercer tipo, la hiperpotencia. La potencia, en términos políticos, es el poder que reside en sí en la comunidad política, y la potestas son las instituciones objetivadas.
El fetichismo consiste en la negación de la comunidad política como el fundamento de todo ejercicio del poder político. El fetichismo coloca a la potestas, el sistema institucional, como lo absoluto, como el fundamento del ejercicio del poder. Esto se ve en muchas expresiones políticas actuales donde se busca defender lo institucional a costa del pueblo. Esto es alienación porque hay negación del sujeto, de la comunidad política, y el objeto de su delegación, la institución, se transforma ahora en la sede del poder y exige obediencia a aquellos que lo han creado. Y así la comunidad política es transformada en una cosa, en una masa obediente, manipulable, la multitud, ante la dominación pretendidamente legítima. Este fetichismo va en aumento en la medida en que la comunidad política se va alejando de sus mediaciones políticas. Para poder ejercer un poder autorreferente, fetichización de la potestas, es necesario continuamente debilitar el poder político originario en la comunidad. Se busca desunir a la propia comunidad, se impide el consenso desde abajo del pueblo, se crean conflictos, se divide para reinar, donde los trabajadores se enfrentan a sus pares, otros trabajadores. El poder fetichizado es esencialmente antidemocrático porque pretende fundamentarse en su propia voluntad despótica. El pueblo es el actor antifetichista de la negación de la vida. Como primer paso, la antipolítica como negatividad escéptica o deconstructiva es fundamental, pero también es necesaria la política crítico-creadora o la política de liberación constructiva. La fuente del nuevo poder político será el pueblo, y acá ya no estamos hablando de potencia o potestas como antes, sino de la hiperpotencia, que proviene de la exterioridad, que critica, organiza y lucha para la construcción parcial o total de la totalidad fetichizada. Cuando decimos pueblo como actor antifetichista, se lo debe entender como un sujeto comunitario histórico que lucha por el aniquilamiento de un sistema injusto y lucha para el pasaje a un sistema mejor, creando una cultura popular alternativa, una cultura de resistencia. El pueblo no nace cuando la totalidad niega el ejercicio de su voluntad de vivir, incluso ni cuando se vuelve insoportable, sino que nace cuando niega la negación de ese ejercicio de dominación, cuando toma conciencia y se rebela. La comunidad de víctimas, que antes formaba parte pasiva de la comunidad política, realiza una ruptura, produce un actor político con principios, posibilidades, estrategias, marcos de transformación con novedad histórica y se transforma en pueblo, sujeto de la liberación.